Sí. Bueno, hermanos, nuevamente, muy buenas noches y quería agradecerles profundamente las oraciones. Esta es la tercera vez que vengo. La primera fue en ocasión de la conferencia cuando estuvo Gerardo Ferace. Luego estuve en la conferencia misionera tomando un taller justamente aquí adelante. Y esta es la tercera vez que por fin puedo estar aquí compartiendo la palabra del Señor, trayendo los saludos de mi familia y de nuestra iglesia. Muchas gracias por las oraciones, por todo el apoyo que me han brindado en todo este proceso. Tal vez haciendo referencia al tema, voy a contar algunas experiencias que he tenido con mi tratamiento y de paso pueden conocer algunos detalles al respecto. Vamos a seguir reflexionando sobre Dios, nuestra fortaleza, el Dios fuerte en el cual creemos. Para lo cual vamos a ir al Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Verso número 23. Dice así: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Leo de vuelta el número 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Que el Señor bendiga su palabra y se glorifique en medio nuestro al hablar de lo que Él es para nosotros. Bueno, aquí tenemos otro caso de alguien que estaba atravesando una especie de situación límite. Cuando uno tiene sentencia de muerte, como en este caso, es una situación límite. Cuando uno lo buscan para matarlo, es una situación límite. Y como alguien dijo, toda persona que ha tenido contacto con la muerte de alguna u otra forma no puede ser, a partir de ese momento, la misma persona. Es decir, la muerte, la realidad de la muerte, la cercanía de la muerte, nos da una perspectiva totalmente diferente de la vida. Uno es como que abre los ojos a una realidad que antes desconocía. Ahora, cuando hablamos de un Dios fuerte que fortalece, tenemos que pensar que para que exista un Dios fuerte que fortalece, necesitamos que haya un hombre débil que se debilite. No podríamos conocer la realidad de un Dios fuerte que fortalece al hombre si no existiesen hombres débiles que se debilitan. Es decir, que la debilidad para nosotros pasa a ser una oportunidad para conocer una faceta de Dios que sería totalmente ignorada a través de una experiencia de autosuficiencia, por ejemplo. Cuando nosotros somos conscientes de nuestra debilidad, entonces nos damos cuenta de la necesidad que tenemos del Señor. Yo tengo a mi mamá de 78 años que va a cumplir ahora y usa bastón, como algunos de las hermanas aquí. Y saludé hoy y estaban con su bastoncito. ¿Y por qué se usa el bastón? Justamente porque hay un estado de debilidad. Cuando uno es consciente que las piernas se le pueden aflojar en cualquier momento, busca algo que sea más fuerte que las piernas.
y ante un momento de desequilibrio y de debilidad, uno tiene una tercera pata, un tercer pie en donde apoyarse. Es así. Ahora, nosotros a veces, hablando de fortaleza y debilidad, quisiéramos que Dios nos haga fuertes. Y sinceramente yo creo que a Dios no le interesa hacernos fuertes. A Dios le interesa fortalecernos, que es totalmente diferente. Una persona que es fuerte, por ejemplo, nosotros acá, podemos caminar sin un bastón y yo me siento fuerte. Porque me siento fuerte no uso un bastón. Ahora, si yo me sentiría débil, necesito fortalecerme, por eso uso un bastón. Toda persona que se siente fuerte no necesita a Dios. Por lo tanto, puede tomar iniciativas personales sin consultar a Dios, tratar de salir adelante por sus propios medios, creer en Dios, pero hacer la suya. Pero toda persona que se siente débil buscará la fortaleza del Señor. Ahora, este antagonismo de fortaleza y debilidad se encuentra en toda la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Génesis encontramos a un hombre llamado Abraham, que tenía muchos años, y a los 75 años él no podía tener un hijo todavía, no podía tener un heredero. Y entonces en ese estado de debilidad, y también de debilidad de su esposa, un poquito menor, pero también anciana, él recibe la promesa. Y a los 100 años Dios le hace padre en un estado de debilidad. Es decir, en un estado de debilidad Dios lo fortalece y de esa forma un hombre débil, con la fortaleza de Dios, puede tener un hijo a los 100 años. Por ejemplo, tenemos el caso del mismo hijo de Abraham, Isaac. Se casa a los 40. Tiene 60 y todavía no tiene hijos. Qué problema, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Se pone a orar con la esposa Rebeca. Y oran, Señor, danos un hijo. Dios no le dio un hijo, le dio 2 mellizos. Y en un estado, digamos, de imposibilidad de concebir, Dios hace el milagro de tocar a Rebeca y de permitirle concebir y dar un hijo a los 60 años. Tenemos, por ejemplo, para seguir en la línea familiar, el caso de Jacob. Jacob se va de la casa de su padre porque el hermano lo quería matar y se va a un territorio muy lejano, en la tierra de Padán Aram, en Aram precisamente, y está 20 años y hace una gran riqueza y se vuelve con la familia. Tenía 2 esposas porque practicaban la poligamia y 2 concubinas. Se viene con 11 hijos y con una riqueza extraordinaria. Pero cuando él está viniendo y entrando a la tierra de Canaán, mandó a algunas personas para que vayan a hablar con su hermano que lo quería matar 20 años atrás. Y entonces vienen los sirvientes y le dicen, sí, ahí viene tu hermano. Y viene con 400 hombres a recibirte. Imagínense, el hermano que lo quería matar venía con 400, eran 401 contra él. Ahora, en esa ocasión, él sintió una total debilidad, sentía. Porque dice, ¿cómo le voy a hacer frente a mi hermano con 400 guerreros? O sea, nos matan a todos, a mi esposa, a mis hijos, a todos. Se quedan con mi ganado. Y en esa noche se pone a orar en su estado de debilidad. ¿Y qué hace? Lucha con un ángel. ¿Y qué sucede? El ángel le desgarra la coyuntura de la cadera y queda rengo. Pidiendo ayuda a Dios, Dios lo hace más débil todavía. Es decir, Dios dice, ¿querés enfrentar a tu enemigo, a tu adversario? ¿Te sentís débil? Sí, vamos a hacerlo un poquito más débil todavía. Así que lo dejó rengueando. Y rengueando, así, se fue a encontrarse con el hermano en la mañana. Y venía el hermano galopando con 400 hombres atrás de él y se encuentran, y ahí podía pasar cualquier cosa. Pero el hombre débil, con un Dios fuerte, ¿qué fue lo que pasó? El hermano lo abrazó, lloró y lo perdonó. ¿Qué hizo? Dios fortaleció a un débil. Si uno mira al pueblo de Israel en la Biblia, ve que el pueblo de Israel era un pueblo débil. Cuando el pueblo de Israel está 40 años caminando en el desierto y mueren todos los hombres rebeldes que no creyeron que iban a entrar a la tierra prometida, tuvieron que entrar a la tierra de Canaán. Pero ellos no eran expertos en la guerra. Todos los pueblos y naciones que había en Canaán, todos eran pueblos guerreros y con soldados de profesión. De tal forma que enfrentar a esa gente realmente era como para perder la batalla.
Pero ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios lo que hizo fue realmente ayudarle en su debilidad y les dio una victoria tremenda. Poseyeron la tierra prometida en aproximadamente 6 a 7 años. Toda la tierra, buena parte de la tierra. Y eso lo hizo Dios realmente, lo hizo Dios. En el libro de los jueces tenemos casos similares, casi todos los jueces fueron débiles, todos. Pero por ejemplo, el caso de Gedeón es un caso muy interesante. ¿Por qué? Porque tenían que enfrentar a un ejército de 135.000 soldados de profesión contra 32.000 soldados que eran ellos. O sea, los cuadruplicaban. Y Dios dice, ¿se sienten débiles? Sí que nos sentimos débiles. Tan débil se sentía Gedeón que pedía señales a Dios. Dame una señal que vas a vencer por medio mío. Dame una señal. Y pidió por lo menos 3, 4 señales pidió. La primera señal que él pide fue que Dios aceptara su sacrificio que hizo. Segundo, el vellón, que esté seco, luego que esté mojado, y luego cuando él escuchó, cuando va al campamento, que había un hombre que había tenido un sueño y soñaba que ganaban los israelitas. 4 señales tuvo. Y Dios dice, ¿con 32.000 te sentís débil? Sí. E igualmente es mucha gente. No hace que ustedes ganen y crean que ustedes tuvieron la victoria. Y de 32.000 se los redujo a 300. 300 contra 135.000. ¿Quién ganó? Dios. Porque realmente con 300 personas Dios venció a un ejército multitudinario. Entonces, cuando Dios viene a fortalecernos es porque realmente nosotros nos sentimos débiles. Y cuando nosotros nos sentimos débiles, Dios es Dios y yo soy un hombre. Y a Dios le encanta bendecir y fortalecer a una persona que realmente se siente débil. Por eso no estaría bien decir, Señor, hazme fuerte. Dios dice, yo no quiero hacerte fuerte. Yo quiero que sigas siendo débil, yo quiero fortalecerte. Mi fortaleza está en tu debilidad. Tú eres fuerte cuando yo estoy al lado tuyo. Porque si yo soy fuerte, excluyo a Dios de todos los actos de mi vida. Yo necesito siempre seguir siendo débil. Entonces Dios viene a fortalecerme en medio de mi debilidad. Bueno, yendo al caso aquí que tenemos en Hebreos, lo tenemos allí a Moisés, que había matado a un egipcio. Lo habían descubierto y él, para salvar su vida, decide irse y se va a la tierra de Madián, a muchísimos kilómetros de distancia. Pero es interesante lo que se dice allí. Se dice en el verso número 27, se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe se sostuvo como viendo al invisible. La pregunta es, ¿cómo se ve al invisible? O sea, si él se sostuvo, es decir, o sea, se sintió fortalecido en medio de la muerte que peligraba, porque el imperio más grande, el imperio egipcio, el faraón, lo quería matar. ¿Cómo uno puede escaparse de todo eso? Sentir que te están persiguiendo y te quieren matar. Debe ser una de las cosas más feas, ¿no? ¿Cómo puede llegar a pasar cuando uno está peligrando la vida, cuando le ataca una enfermedad, ¿no? Y entonces uno se siente realmente muy impotente y muy débil. Ahora, ¿cómo se ve al invisible? Él veía al Dios invisible como visible. De esa forma, él tuvo la fe necesaria para poder salir de Egipto, ir a vivir a Madián y seguir confiando al Señor y ser librado de la muerte. Es decir, él fue librado de la muerte por la fe porque veía al Dios invisible como visible. La pregunta es, ¿cómo un Dios invisible se puede hacer visible en nuestra vida? Por lo menos mencionamos 3 cosas. En primer lugar, Dios se hace visible en nuestra vida por medio de su palabra. Nosotros tenemos la Biblia. La Biblia nos revela a Dios. Dios es como la Biblia lo revela, no como yo lo creo o lo entiendo. Dios no es como me lo imagino, Dios es como Él se reveló. La revelación de Dios es de arriba para abajo, nunca es de abajo para arriba. Dios se revela y así Dios es. Ahora, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta de algo, que Dios es, entre sus atributos, soberano,
Hoy decíamos que Dios es el Dios altísimo. Eso significa que Dios vive en una dimensión superior y ve todas las cosas. No solamente ve todas las cosas, sabe todas las cosas, sino es el que permite que sucedan todas las cosas. Nada de lo que nos ocurre sin el permiso de Dios. Cuando Dios permite algo, no necesariamente significa que está de acuerdo, pero Dios permite todas las cosas. Es decir, si Él es el soberano, si Él está por encima de todos, si Él es el rey de la historia, el Señor de la historia, también es el Señor de la historia de nuestra vida. Y todo lo que nos suceda a nosotros, Dios lo permite con un propósito. Cuando uno, llevándolo al plano de la enfermedad, por ejemplo, uno ve que dentro del cuerpo suceden cosas y que nosotros a veces no nos damos cuenta. En el caso de mi enfermedad, que es un linfoma no Hodgkin, yo no tuve ningún tipo de síntomas. Fue todo asintomático. Vaya a saber cuántos años hace que la enfermedad se estaba gestando. Pero en el organismo permanentemente está recibiendo sustancias microscópicas, nocivas, dentro del organismo, y el organismo tiene un sistema de eliminación de intrusos. Así que si hay algo raro dentro del organismo, el organismo propio sale y ataca y destruye. A veces hay factores inhibitores de defensa, es decir, que nos quitan la posibilidad de autodefensa del organismo, entonces el organismo deja de defenderse y se empiezan a propagar. Y una célula maligna que todos los días las come nuestro propio organismo para que no tomen control de nuestro cuerpo y de la salud de nuestro cuerpo, un día las dejan de atacar. Y esa célula maligna se reproduce en 2, en 4, en 8, 16 y empieza a multiplicarse, y uno no lo sabe. Ahora, ¿Dios sabía que existía esa célula cancerígena? Claro que sí. ¿Supo en el momento en que se duplicó? Sí. ¿Supo en el momento que se multiplicó? Sí. ¿Lo permitió? Sí. Esto significa que Dios está bajo el control absoluto de todo lo que sucede en nuestra vida. No solo a nivel de la salud, de lo microscópico, de lo macroscópico, de lo pequeño, de lo grande. Dios sabe todas las cosas. Que yo no entienda lo que está sucediendo no significa que Dios no se haya dado cuenta o que Dios se está equivocando en lo que está haciendo o que es injusto o que es inapropiado lo que me está pasando. Yo debo aceptar y reconocer que todo lo que llega a mi vida pasó primero por su mano y por su voluntad. Y nada llega a mí si no tiene su aprobación absoluta. No existe, nada tiene que ver el diablo, nada tiene que ver la contaminación ambiental. Es decir, pueden ser factores desencadenantes de un problema nuestro, hay factores genéticos también. Pero yo me di cuenta de una cosa, que cuando Dios no quiere que algo suceda, no sucede. Los otros días, todos los días vemos accidentes que hay en la ruta, ¿no? En televisión. Los otros días mi hija con su esposo están saliendo a la ruta y tiene ese error humano de querer cambiar de nafta a gas cuando van subiendo la ruta. ¿Y qué pasó? Cuando hace el cambio, se le para el auto en la ruta 11 y viene y ve un camión grande que se le viene así y están parados y el auto parado. Es una situación de muerte. Es decir, chau, terminó todo. Es un segundo. Uno cierra los ojos y chau. Y el camión desvía y frena. Pero ha habido un montón de casos así que no pueden desviar y los matan. ¿Y qué significa eso? Es que Dios no quería que muera. Y en otros casos ha habido muchos hermanos nuestros en la fe. David Wilkerson, por ejemplo, tremendo pastor, predicador, tremendo hombre de Dios, murió en un accidente hace unos años atrás. Y Dios quiso que sea así. Es decir, Dios tiene la última palabra sobre todas las cosas. Y así Dios se revela. Por eso dice Job, Jehová dio, Jehová quitó. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Dios tiene la última palabra. Por eso no me tengo que enojar con Dios por lo que me pasa, sino tengo que decir, Señor, tú lo permitiste, hay algo importante que tengo que aprender seguramente, y esto va a ser una bendición para mí y para mi familia.
Y mucha gente, a través de una crisis de este tipo, no solamente conoce al Señor y se encuentra con Dios, sino que también es una inspiración y es una bendición para otras personas. Entonces, la Biblia justamente nos ayuda a ver a este Dios soberano. Otra cosa que la Biblia nos da a nosotros son muchísimas promesas. Y yo veo a Dios, al Dios invisible, hacerse visible cuando leo su palabra y hay promesas. Hay promesas que son de tipo, podemos decir en primer lugar, generales. Y una de las cosas que hice desde el momento en que tuve el diagnóstico en mis manos y lo comencé a compartir con los hermanos, amigos y con las iglesias, es de anotar todos los versículos bíblicos que los hermanos me escribían por mensaje de texto, por correo electrónico o en Facebook o lo que sea, o personalmente, o cartas, todos, porque entendía que este Dios soberano iba a usar todos los recursos, como decíamos recién, los ángeles también, personas, iba a usar la palabra de Dios en este caso para darme mensajes de orientación sobre qué estaba pasando, porque en la etapa... hay una etapa que es difícil, que es la etapa previa al diagnóstico, que a veces puede ser peor que el diagnóstico mismo, porque cuando uno no sabe contra qué pelea, uno está peor que cuando sabe qué es lo que tiene. Porque, ¿y qué tengo? Y no sé, sabemos el nombre pero no sabemos el apellido, te dicen. ¿Qué? ¿Cuál es el nombre? Cáncer, ¿qué tipo? Hay más de 200 y no sé. Entonces uno no sabe, y el proceso del diagnóstico, para mí el caso fue desde el 25 de julio hasta el día 3 de diciembre del año pasado, casi 6 meses esperando un diagnóstico. Y uno en ese momento tiene que batallar con 50.000 pensamientos que te atacan y que te asaltan durante la noche, que te quitan el sueño. Uno está pensando, ¿qué es esto? ¿Cuánto queda? ¿Me muero la semana que viene? ¿Me muero dentro de 15 días? ¿Vivo o no vivo? Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Comienza a mandarte mensajes y promesas como para orientarnos y para fortalecer nuestra fe, como seguramente lo habrá hecho con Moisés, que recibió una formación espiritual en la casa y la madre grabó muchas verdades que le habían sido transmitidas en forma oral a él. Porque fíjense ustedes qué interesante, fíjense en el verso 23, en la parte final dice que los padres de Moisés no temieron el decreto del rey. Y en el verso 27 dice que Moisés, no temiendo la ira del rey. Los padres no le tenían miedo al faraón, por lo tanto, formaron espiritualmente tan bien al hijo, cuando estuvo en la casa, que él tampoco le tenía miedo al faraón. Fíjense cómo los padres pueden ser una influencia de fe hacia los hijos. Padres que no tienen miedo pueden transmitir una fe que haga que los hijos, cuando son adultos en medio de una prueba, ellos puedan vivir de la misma o expresar la misma fe de sus padres. Entonces, las promesas de Dios. Y yo dije, bueno, tal vez agarro y copié un archivo que tengo donde los tengo todos guardados. Gustavo, vos sabés que el 28 de octubre, el año pasado, vos me mandaste un mensaje de texto sobre el Salmo 86:4. Y en este salmo dice, por ejemplo, guarda mi alma porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo. Y eso fue lo que me marcaste en el mensaje de texto. Pero yo agarré y me di cuenta que Dios quería hablarme en todo el Salmo 86. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia con los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mi ruego. En el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Y bueno, Dios usó ese mensaje para mi corazón en ese momento. Y dije, bueno, yo voy a tratar de guardar todas las cosas. Y entonces una hermana en la fe, Marta Altare, me había puesto, yo haré venir sanidad para ti, sanaré tus heridas, dice Jehová. Luego, el doctor Osvaldo Macio me escribe de Buenos Aires, me dice el 5 de diciembre del año pasado, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles el futuro lleno de esperanza. Yo el Señor lo afirmo, entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración
y yo los escucharé, me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y así, pero le digo, muchísima gente, por ejemplo, también me pasó esto, un pastor de Córdoba: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos en la cárcel para que seas probado. Tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Y así, ¿no? Mi hija, el 6 de diciembre, me escribe el Salmo 73, 25, 26. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Humberto Laurino, desde Paraguay, él me dice algunas cosas como: no temas porque yo estoy contigo, Salmo 41, Isaías 41, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré, yo guardaré. Isaías 46, 4. Y así durante todos los meses ir recibiendo las promesas del Señor. Entonces Dios se hace visible a través de su palabra y nos alienta. Pero hay algo también que yo me di cuenta, que hay promesas que son particulares y son indicadores de destino. Es decir, que Dios a veces, a través de su palabra, en diferentes momentos de la vida, no solamente cuando estoy pasando un problema, sino tal vez en momentos antes, tal vez hace 5 años, hace 15 años, me habló y me marcó algo. Y usted leyó un versículo y eso se le quedó grabado a fuego. Y es como que Dios se lo dijo a usted nada más, te lo dijo a vos. Es una cosa que fue entre Él y vos, nada más. Cuando estamos pasando en ese momento difícil, es en ese momento donde yo tengo que traer a la memoria qué cosas me dijo Dios. Por ejemplo, a mí me pasó el año pasado que en el día de mi cumpleaños, que a veces recibo muchos mensajes con textos bíblicos, me enviaron solamente 3 textos bíblicos. Eso fue en el mes de abril. En el mes de julio comenzó el tema del cáncer. Y para mí esos textos bíblicos fueron un referente que me ayudaron a transitar el tiempo del tratamiento y el diagnóstico y todo lo demás. Porque a Dios no le tomó por sorpresa. Entonces, como que te va preparando para lo que vas a vivir. Entonces, uno tiene que tener presentes esos versículos, escribirlos, subrayarlos en la Biblia, ponerlos aparte. Yo los tengo guardados en un archivo especial en mi computadora. Porque son las cosas que entiendo que Dios me está diciendo a mí. Hay promesas generales, pero hay cosas que me ha dicho a mi corazón. Y esas cosas es como que hacen que Dios sea visible en medio de lo que me está pasando. Ahora, en segundo lugar, Dios se hace visible a través de personas. El Dios invisible se hace visible a través de personas. Personas que me manda, personas que vienen a mí de parte de Él sin saberlo, pero que yo me doy cuenta que Dios las envía. Dios se hace visible y real. El 4 de octubre del año pasado sucedió que tenía que viajar a Buenos Aires a tomar una conferencia en una iglesia que cumplía 50 años. Entonces yo le digo a Alicia, antes de tomar el colectivo hacia Buenos Aires el viernes a la noche, ¿por qué no voy y retiro el análisis del patólogo? Entonces lo retiro y bueno, ya está, o sea, no pasa nada, está todo bien. Cuando voy, retiro, a las 9 de la noche, me atiende la esposa del patólogo, me da el papelito con el diagnóstico y me dice suerte. Ahora, cuando vos te dicen suerte, no creo que sea porque está todo bien, ¿no? Y entonces agarro, prendo la luz del auto, lo leo, no entiendo nada, voy a mi casa, lo leo y dice,
el diagnóstico, compatible con células difusas B, y eso es linfoma no Hodgkin. Bueno, linfoma Hodgkin o no Hodgkin, el mío es no Hodgkin. Y miré en internet. ¿Para qué miré en internet? Es terrible, no hay que mirar internet en el tema de diagnóstico, lo peor que se puede hacer. Entonces, bueno, ahí estuvimos pensando, choqueados por todo esto, y me voy de viaje. No dormí en todo el viaje, se imagina, irse a... Y yo dije, no voy a decirle nada a nadie, voy a predicar como si nada, o sea, voy a predicar y me voy a volver. Cuando yo volvía fue el día que falleció, ustedes se acuerdan, nuestra querida hermana Mercedes Jiménez. ¿Se acuerda que ella falleció el día 6 de octubre del año pasado? Así que cuando estaba allá, termino el primer sermón de predicar y viene uno de los ancianos de la iglesia, un hombre de más de 70 años, me dice, hola hermano, yo soy fulano de tal, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y me empieza a charlar y dice, yo, dice, tengo cáncer hace 15 años, mira cómo ando, dice. Ahora ando solamente con unas pastillitas. Dice, hice un tratamiento de quimioterapia, se me cayeron todas las uñas, pero después me crecieron de vuelta. Y yo decía, ¿qué pasa acá? ¿Cómo me vienen a hablar de cosas? Y yo digo, bueno, termino de hablar con él, nos ponemos a charlar con otra persona, se acerca una señora y me dice, nos ponemos a hablar, sí, soy viuda. Ajá, usted es viuda. Sí, mi marido murió hace algunos años. Sí, a él le diagnosticaron cáncer a los 30, se murió a los 70. Tuvo 40 años con cáncer. Otro mensaje. Yo me daba cuenta cómo Dios estaba usando a las personas para decirme, tranquilo, está todo bajo control. Y personas que no sabían absolutamente nada. Entonces Dios usa diferentes instrumentos en nuestra vida que nos ayudan a entender que Dios está con nosotros. Personas que nos llaman por teléfono, personas que nos escriben, personas que encontramos en la calle y que nos transmiten un mensaje del Señor. Yo recuerdo un día, agarro y prendo la televisión, veo el canal Enlace y estaba un cantante muy conocido español que estaba compartiendo su testimonio de cómo había sido librado del cáncer y ya llevaba 8 años sin cáncer. Y yo digo, pero justo esto lo tengo que encontrar. Es que Dios está diciendo, ¿te das cuenta? O sea, si tiene que pasar, va a pasar, pero yo estoy en control de todas las cosas. Les cuento otra cosa que me hizo muy bien también. Un día, en el verano de este año, en el verano pasado, llegamos a la iglesia a la reunión de oración. Y nosotros tenemos sillas en el hall de la iglesia, entonces sillas y mesas, nos sentamos ahí, charlamos antes de empezar la reunión. Y yo veo raro a los hombres de la iglesia. Están todos pelados, porque yo ya no tenía pelo, estaba todo pelado. Entonces empiezan a llegar los hombres de la iglesia, los líderes de la iglesia, todos rapados. Yo digo, 2, 3, no, ya 4, 5, 6, 7, 8, todo, mis hijos rapados, todos rapados. Y entonces yo le digo, ¿qué hicieron? Y no, dice, queríamos acompañarte en el proceso del tratamiento, así que nos rapamos todos. Fue una cosa realmente muy linda. Yo le dije a las hermanas, bueno, hermanas, ¿qué van a demostrar ustedes que me aman? ¿Se van a pelar? Dice, otra cosa, si no le doy otra alternativa. Le digo, mira, que a la persona que tiene quimio se le caen los dientes, así que sáquense los dientes y bueno. Así que nos sacamos una foto todos juntos y yo digo, qué bien, Dios usa personas. Dios usa personas para decirte, estoy con vos, no estás solo. Te estamos acompañando. Yo te acompaño a través de la gente que está con vos. Y realmente eso es algo maravilloso. Las personas que Dios coloca en nuestro camino y que son el instrumento de Dios para hacernos sentir su compañía. Juntamente con esto creo, y en esto tienen mucho que ver ustedes y tantos hermanos que han orado, y es que las personas, una de las cosas que hacen por nosotros, maravillosa, es orar. Porque uno está en un estado de debilidad y no hay nada mejor que gente ore por nosotros. El peor error que uno comete es esconder las enfermedades. Porque hay gente que no dice que está enferma, porque tal vez es como que mostrar algo raro. Y algunos tal vez porque su teología dice no te enfermarás, no quieren decir que está enfermo, porque ustedes saben que hay cristianos que dicen que las enfermedades son del diablo y que nadie se puede enfermar. Eso es una barbaridad. Y entonces
uno debe aprender a pedir oración. Y a mí me alegra encontrarme con personas, como que he encontrado aquí en la conferencia pasada, que se acercaron a mí a decirme, a tomarme de la mano y a decirme, todos los días oro por vos. A mí me emociona eso, hermanos, porque yo no puedo controlar las voluntades de los demás, ni lo que uno está viviendo en un momento de su vida. Y que haya hermanos que voluntariamente estén orando. A veces estaba en mi casa, en el tratamiento de quimioterapia, que son 8 horas donde se nos aplican las drogas, uno queda durante 12 días que no se puede levantar de la cama, queda planchado totalmente. Nos duelen los riñones, nos duelen los pulmones, uno se cansa, no puede bajar la escalera, se siente agotado, todo así. Y entonces recibía mensajes de texto. Somos de la célula tal de la iglesia de calle Belgrano, estamos orando por tu salud, Daniel. Otro día, hola, soy Cristian, hoy oro por vos. Cristian Vega, le digo, un miembro de nuestra iglesia. No, Cristian tanto de la iglesia tal. O sea, lo conocí, fui a predicar hace 2 meses en calle Belgrano y conocí, yo soy Cristian el que te escribía. Eso es algo realmente maravilloso. El otro día entramos allí en calle Santiago del Estero y Urquiza, que hay donde estaba el mercado antes, ¿no? Y entonces entramos allí, ahí está el Kilbel al lado, entramos allí y entonces una señora le dice a Alicia, ¿vos sos Alicia? Sí. Dice, hicimos quinto en el comercial. Nos pusimos a charlar, sí, mirá vos. Y le dice, sí, gracias a Dios. Sí, yo estoy esta noche, me congrego. Bueno, salió el tema espiritual, mi esposo es pastor, y entonces, mirá, yo ahora soy creyente, le dice. Sí, soy creyente. ¿Y cómo se llama tu esposo? Daniel Hurtado. Daniel Hurtado, pero si en nuestra iglesia estoy orando por él. ¿Quién es? ¿A qué iglesia va? Yo voy a la iglesia de Horacio Ceballos. Horacio Ceballos es mi hermano, dice. Y dice, así que por usted, me dijo, estábamos orando, usted era la persona. Y yo digo, ¿cuánta gente? O sea, que uno ni conoce qué ora. Y bueno, y como dice 2 Corintios capítulo 1, que cuando nosotros oramos al Dios que resucita a los muertos, el Dios que hace cosas imposibles, cuando sucede algo, no se alegra el enfermo o el que estaba necesitado, se alegran todos los que oraron, porque ven la obra de Dios y cómo Dios contesta las oraciones. Por eso, no nos guardemos los motivos de oración. Para eso son las células. Para eso son los momentos que compartimos acá. Tenemos que preguntarnos, tenemos que hablar, porque Dios se hace visible a través del acto de los hermanos, de acercarse y de presentarnos todos los días delante del trono del Señor. Realmente esto es algo importante y maravilloso. Ahora, en tercer lugar, Dios se hace visible no solamente a través de su palabra, no solamente a través de hombres y personas que usa, sino a través de las circunstancias de la vida. Circunstancias que nosotros no manejamos. Es decir, que Dios arma situaciones y que uno dice, ¿y esto cómo se dio? O sea, ¿cómo estoy acá hoy? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que estoy en este lugar? Y uno dice, no lo puedo entender. Es que cuando Dios obra, yo no puedo entender. Si yo puedo entender lo que Dios hace, tal vez no lo hizo Dios. Pero cuando Dios hace algo, yo no lo puedo entender absolutamente. Entonces Dios se hace realmente visible de esa forma. En el caso de Moisés, lo recibieron 7 mujeres cuando entró a Madián. Una de ellas terminó siendo su esposa. El suegro lo recibe en la casa, que era un sacerdote. Formó una familia, tuvo 2 hijos. Se le armó todo un mundo que duró 40 años en Madián. Y luego él tiene que volver a Egipto para librar al pueblo y sacarlo hacia la tierra prometida. Las circunstancias de la vida. El Señor arma circunstancias en la vida. Nos conecta con personas, con diferentes personas. Yo recuerdo que cuando recibimos el diagnóstico, el domingo ese hablé en el velorio de Mercedes y ahí charlé con Gustavo y le comenté. Y yo no sé si Gustavo mío se asustó. Y entonces al otro día yo hablo con el doctor César Enría y le digo, mira, me pasa esto, vení, te vamos a hacer una ecografía. Y cuando estoy ahí me encuentro con Gustavo.
Bueno, pero después de los 50 hay que chequearse, ¿no? Y bueno, gracias a Dios no tiene nada. Y César me dice cuando me observa, porque ya me habían salido como especie de ganglios inflamados desde la cabeza, estaba en un estadio número 4, tenía todas pelotitas así en todo el cuerpo, hasta la ingle, ¿no? Entonces todo estaba todo lleno de ganglios, uno, digamos, y entonces se descubrió todo esto cuando me sacan uno pensando que era un quiste sebáceo y era un ganglio que estaba con cáncer, ¿no? Y entonces, después que hablo con el doctor Enría, me dice, ¿por qué no vas a ver a un hematólogo? Eso era un día lunes. Y entonces, fulano de tal. Y le digo a mi esposa, vamos ya. Fuimos, ese día atendía 3 veces a la semana, ese día atendía. Y en ese momento no tenía paciente, en ese momento nos atendió. Y al otro día nos recibió en el hospital. Y luego nos derivó con una especialista que estaba en Buenos Aires, en el hospital italiano. El hospital italiano tenía convenio con mi obra social. ¿Y quién arma todo eso? ¿Quién arma todo eso? El Señor arma todo eso. Entonces, es el Dios de las circunstancias, que está armando las situaciones, que está compaginando todas las cosas. Y es el Dios también que, conociendo nuestras necesidades, provee para cada una de nuestras necesidades. Gracias al Señor no tuve nunca necesidad de pedir absolutamente nada. Me acuerdo que un día tenía que hacerme un PET. Un PET es un estudio tomográfico y donde se detecta actividad cancerígena, que es carísimo, carísimo. Y el mismo día que tenía que pagarlo de contado, el mismo día recibo una ofrenda del Fondo Misionero por el mismo valor que salía ese día pagar el estudio. Hablando con los hermanos del Fondo Misionero, le digo, gracias por la ofrenda, y me dicen, ¿sabe qué pasó? Un hermano dijo, tengo este dinero, lo quiero ofrendar, dénselo a la persona que más lo necesite. Y nosotros, como estábamos orando por vos, decidimos dártelo a vos. Y yo dije, gracias Señor, el Señor conoce, y en el momento en que uno realmente lo necesita, Dios provee a través de las circunstancias que Él mismo va armando. Es decir, que Él es el orquestador de todas las cosas. Entonces Dios se hace visible de esta manera. Por lo tanto, como en el caso de Moisés, es muy importante que nosotros podamos confiar, porque Él dice que por la fe salió de Egipto y Él no temió la ira del rey, sosteniéndose como viendo al invisible. Realmente Él tuvo fe y confianza en el Señor. Y tal vez una de las explicaciones de por qué suceden ciertas cosas es porque una de las cosas que el Señor quiere es que aprendamos a confiar realmente en Él. Uno de los versículos que dio vuelta en mi mente, y yo lo había recibido, lo había predicado antes, está en Isaías 50. Fíjense, este es un versículo realmente que ha sido de mucha bendición. Isaías 50:10 dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Dios, que respeta a Dios, que se somete a Dios, que obedece a Dios y oye a la voz de su siervo, que valora la palabra de Dios? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Acá dice algo muy interesante, dice, el que anda en tiniebla y carece de luz. Porque hay momentos en la vida en que uno, por más que respete a Dios y obedezca a Dios, por más que se someta y obedezca a la palabra de Dios, Dios lo hace andar en noches muy oscuras, donde no hay nada de luz. Y eso es muy gráfico, es solamente apagar la luz, estar solo en un lugar y no sabemos para dónde ir, no sabemos quién está a nuestro lado, no sabemos lo que va a suceder. Hay momentos en la vida en que no hay nada de luz, es decir, yo no sé lo que va a suceder. Dios nos lleva a una situación de límite en que no sabemos qué es lo que va a pasar. Sabemos lo que nosotros queremos, pero no sabemos lo que va a suceder. No significa que falte tal vez fe. El tema es que no sabemos lo que Dios quiere hacer. Y eso nos genera un poquito de incertidumbre. La fe no debemos perderla, pero debemos someternos a su voluntad.
Por eso dice el texto, la persona que está carente de luz y que está sometida en una oscuridad, que no sabe qué está pasando en su vida, está así, tiene que aprender a confiar y a apoyarse en su Dios. Como decíamos del bastón, tengo que apoyarme en alguien más fuerte. ¿Quién es más fuerte que yo? El Señor. Él es la fortaleza de mi vida. El Señor es la fortaleza de mi vida. Entonces yo me apoyo en el Señor. ¿Por qué? Porque yo en este momento estoy en oscuridad y no sé qué va a pasar. Puede pasar cualquier cosa. Entonces en este momento yo lo que hago es confiar en el Señor. Apoyarme en el Señor en este momento. Ahora, si nosotros miramos este pasaje y lo comparamos con Éxodo capítulo 2, nos encontramos que hay fíjense qué cosa parece como contradictoria. Fíjense ustedes, allí en Éxodo tenemos el pasaje paralelo, la historia de primera mano. En el capítulo 2, verso 15. Oyendo Faraón acerca de esto, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Bueno, y cuenta todo cómo él allí las ayudó. Pero había aquí una expresión, no sé si ustedes la ven, que dice que él tuvo miedo. Acá, el verso 14, fíjense. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Ahora, en hebreo se nos dice que él tenía fe y que se mantuvo como viendo lo invisible. Y acá dice que él tuvo miedo. O sea, ¿cómo se compagina estas dos cosas? Es que nosotros somos humanos. Hay momentos que tenemos miedo y hay momentos que tenemos como una lucha interior. No sé si a ustedes les pasa, que decimos, esto se terminó, acá no hay más salida, esto va a terminar mal. Y es una lucha interna porque somos humanos. Yo recuerdo hablar con la esposa del pastor Federico Bertuzzi cuando estaba luchando con el tema del cáncer antes de la quimioterapia. Ella me decía, la verdad que me agarraba miedo pensando y no sabiendo tal vez precisamente la gravedad de la situación. Y bueno, luego al tener los resultados de la quimioterapia y ver que todo el cáncer, el tumor que tenía en el esófago desapareció en forma milagrosa, decía que realmente ha sido la obra del Señor, pero la verdad que tuve por momentos miedo, o sea, una incertidumbre, dudas. Es que a veces somos así los seres humanos. Se nos asaltan en un momento los miedos, pero uno debe vencer los miedos y tomar la determinación de decir, Señor, decido confiar en ti, decido apoyarme en ti, creo en lo que dice tu palabra, que no hay nada imposible para ti, pero si tú quieres llevarme, está bien. Dios es bueno sanándome y Dios es bueno llevándome. Dios es bueno negándose, Dios es fiel haciendo un milagro. No es Dios fiel cuando Dios responde a nuestras oraciones. A veces leo algunas cosas en Facebook que dicen, Dios es fiel, me ayudó en tal cosa. Y cuando Dios no te ayuda, ¿no es fiel? O sea, Dios es fiel siempre. Dios es fiel siempre. Cuando no sana, también es fiel, porque realmente esa es su voluntad y esa voluntad va a ser beneficiosa tarde o temprano para nosotros. No podemos decir, ay, qué pena, lamentablemente ha partido a la presencia del Señor. No, gozosamente ha partido a la presencia del Señor. Es lo mejor que nos puede pasar. Esa es la visión que debemos que tener de la vida cristiana. Es hermoso para nosotros ir al cielo, no es una desgracia. Lo peor que le puede pasar a una persona es ir al infierno, pero toda persona que cree en Cristo no va al infierno, recibe la salvación. Bueno, pero yo quisiera entonces, en primer lugar, que Dios nos ayude a nosotros a sostenernos en medio de las pruebas de la vida, fortalecidos en este Dios fuerte, como viendo al invisible, creyendo y confiando en su palabra,
viéndole a través de las personas que Él pone en nuestro camino para decirle y decirnos, no estás solo, y viéndolo con los ojos espirituales, cómo Él arma las circunstancias de la vida para decirme, estoy contigo, yo te acompaño, yo estoy, no te dejaré. Pero en esta noche me gustaría tal vez dirigir algunas palabras a alguna persona que hoy nos visita y que necesita tener un encuentro con el Señor. Dios en esta noche quiere hacerse cercano a través de Cristo. Dios quiere entrar en tu corazón, darte una nueva vida, perdonar tus pecados, darte la salvación. Dios un día, el Dios invisible, un día dijo, voy a hacerme visible. ¿Y qué hizo ese Dios para hacerse visible? Vino hace 2000 años en la persona de Jesús. Jesús hizo a Dios visible. El Dios invisible se hizo visible en Jesús. A Dios nadie le vio jamás, dice la Biblia. El Hijo lo dio a conocer. Y nosotros podemos conocer a Dios a través de su Hijo Jesús. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Resucitó al tercer día para mostrar que era Dios. Y todo aquel que cree en Cristo y se arrepiente de sus pecados, recibe el beneficio y el perdón eterno de Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestra vida y lo aceptamos como nuestro Salvador personal, Dios se hace cercano a nosotros, viene a vivir a nuestra vida y Él es el que nos va a ayudar, no solamente a transitar las horas de oscuridad, sino que nos llevará de la mano un día a estar en el cielo para siempre con el Señor. Cuando tenemos una buena relación con Dios a través de Cristo, podemos enfrentar todas las situaciones difíciles de la vida, las que nos afectan a nosotros, a nuestro esposo, esposa y a nuestros hijos y a todas las personas que amamos. El Señor nos ayuda y nos acompaña en todos los momentos de la vida, pero primero necesitamos tener ese encuentro con el Señor, arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Cristo, aceptarlo como nuestro Salvador personal. Y si en esta noche hay alguna persona que necesita que Dios se haga real en su vida, te invito a entregarle la vida al Señor Jesucristo, invitarlo a que sea tu Salvador y tu Señor en esta noche, recibiéndolo de todo corazón por la fe. ¿Te gustaría hacerlo? ¿Recibir a Cristo? Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y si en esta noche vos querés hacer esta oración de entregarte al Señor para que Él dentro tuyo sea la fortaleza, la guía, la ayuda que necesitas, necesitas primero ser un hijo de Dios. Necesitas hacer una oración de entrega, encontrarte con el Señor. Allí donde estás, hace una oración. Te puedo guiar con una oración desde aquí, pero es importante que en esta oración seas sincero, sincera. Le pidas al Señor que entre en tu corazón, que se haga real en tu vida en esta noche. Decile al Señor así, Señor, decile así, repetí esta oración, Señor, en esta noche quiero que seas real en mi corazón. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados, mis errores, mis equivocaciones. Quiero que me limpies de todo mal. Quiero confesar que acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. En esta noche te entrego mi vida, mi corazón. Señor, ven a mi vida. Dame tu perdón y la vida eterna. En el nombre del Señor Jesús. Amén.